La subcomisión para la reforma a la salud, como estaba previsto, ya retrasó por una semana la discusión del proyecto. Sus miembros admiten que allí oyeron lo que ya estaba dicho, pero tienen fe en que saldrá un proyecto con mayor consenso. Posiciones encontradas entre congresistas sobre las funciones de las nuevas gestoras de salud y vida que reemplazan a las EPS y sobre la administradora de los recursos del sistema de salud, ADRES, encargada de los giros de dinero a las clínicas, hospitales y entidades que efectúen los servicios de salud, alargaron el trabajo de la subcomisión de la reforma a la salud con el consecuente retraso del segundo debate en la plenaria de la Cámara. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Y yo lo que creo es que si ya se sigue pidiendo más tiempo es porque definitivamente hay una estrategia dilatoria. Acá se ha escuchado a todo el mundo de manera virtual, de manera presencial. La subcomisión, conformada por 22 congresistas de los diferentes partidos, tenía previsto trabajar hasta ayer viernes, momento en el que se debía terminar un informe para radicar ante la presidencia. De manera que le digo a la señora que sí, que me respete, porque yo no he mentido. Sin embargo, algunos representantes durante el tiempo que estuvo Noticias 1 en el cubrimiento de la información tuvieron presencias fugaces, mientras que se pudo corroborar la crítica sobre el objetivo de la subcomisión, porque escuchar a los actores del sistema ya se había hecho para el primer debate. Pero realmente yo hago parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, entonces muchas de las intervenciones, en cierta manera, yo había tenido la oportunidad ya de oírlas. Fueron más de 150 personas que expresaron ante los representantes sus posturas frente a la reforma, entre usuarios y actuales prestadores de servicios. Particularmente no están claras las funciones de las gestoras de salud y vida. Para Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, coordinador de la subcomisión, no obstante la postergación de la entrega hasta el martes de la semana entrante del informe, advierte que quienes pretendían detener el trámite de la reforma no consiguieron el objetivo. A quienes pretendieron hacer una jugadita para suspender el debate, para impedir que el debate avanzara, yo creo que se están dando cuenta que si era el propósito, se equivocaron. Se tiene previsto que el lunes vuelva a reunirse la subcomisión para determinar en qué aspectos se ponen de acuerdo y en cuáles no, para que a su vez la plenaria determine si acoge las conclusiones. Hemos recibido más de 70 documentos muy extensos con proposiciones muy interesantes en modificación, en articulación y también en proponer nuevos artículos en la reforma. De momento, Presidencia de la Cámara no programó para la semana entrante la plenaria para abordar la reforma a la salud. El áspero debate entre la oposición y la bancada de gobierno en la Cámara de Representantes por la forma como intentan manejar los debates de la reforma a la salud tuvo un nuevo round esta semana. Gustavo Monge. Mónica, después del informe de Noticias 1 de hace 8 días, en el que se echaban la culpa unos con otros y las 3 creadoras de la subcomisión sobre el tema terminaron echándole la culpa a Noticias 1 y recibiendo el apoyo de Álvaro Uribe. La discusión en la Cámara de Representantes por las formas no regulares de debatir la reforma a la salud no tienen convencidos a todos los congresistas, a pesar de que se pusieron de acuerdo en aprobar la subcomisión que produjo la polvareda. Si el pacto histórico, a pesar de las señas que le hacía, como lo registró Noticias 1, no quiso atender a lo que se estaba leyendo, pues es un problema del pacto histórico, no es un problema del resto del Congreso. Lo que nos oponemos son las jugaditas. A la política del vivo, a la política del avión, a la política de tramitar algo a las patadas, corriendo a espaldas de los demás. Algunos se quejaron por las constantes interrupciones que no permiten avanzar. Por favor, certifíqueme, señor secretario, cuántas solicitudes de aplazamiento en estos momentos tenemos. Evidentemente son importantes los temas de trámite, pero ya está bueno, ya está bien. Otros recordaron el doble discurso de algunos representantes que se hicieron elegir con unas banderas, pero ahora juegan con el otro bando. Y hay más de uno aquí que se hace llamar amigo del gobierno y están en contra, ellos lo están demostrando aquí. El pueblo colombiano fue quien votó por los cambios. El debate se ha extendido a las redes sociales, en donde ha habido un intenso intercambio de insultos y críticas de unos contra otros y viceversa. Perras, zorras, prostitutas. El expresidente Álvaro Uribe también intervino desde la campaña que está adelantando en las calles. La lucha de Catherine Miranda, Carolina Arbeláez y Julia Miranda es muy valiosa para defender nuestro sistema de salud, que es solidario, mixto y mejorable.
lo cual puso en público el lugar político en que se encuentran las tres protagonistas. Por su parte, la representante Catherine Miranda, quien denunció que la amenazaron, atacó a Noticias 1 por WhatsApp. ¿Conspiradora? Fue de frente y luego salí a atender a los medios. Y nos echó la culpa por la crisis de salud de Julia Miranda. Gustavo, aprovecha y saca también la nota de Julia Miranda. Va en una ambulancia para una clínica por el informe de ayer. Pero pronto se desmintió esta afirmación irresponsable a través de un medio cercano a los opositores. Concluyeron que se trató de una miocarditis aguda, una inflamación del corazón de origen viral. A propósito de Catherine Miranda, en redes circula una fotografía de su jefe de prensa, Fabián Higuera, con el candidato por el uribismo al Consejo de Bogotá y activista de redes Daniel Briceño. Julia Miranda, por su parte, también envió un mensaje al noticiero. Me sorprendió y me mortificó mucho la nota del noticiero del domingo pasado, en términos ofensivos y descalificadores. El hecho es que hoy las bancadas de la Cámara están más atentas de su trabajo. La congresista Carolina Arbeláez le dijo a Noticias 1 que junto con su colega Catherine Miranda planearon que la propuesta de subcomisión para la reforma de la salud la firmara la representante Julia Miranda, porque la bancada del gobierno no tenía los ojos puestos en ella. Gustavo Monge. María Fernanda, ella también fue cuestionada por pedir el aplazamiento del impuesto saludable a las bebidas azucaradas a favor de Postobón, uno de los financistas de su campaña, pero dijo que la donación no fue para ella, sino para su partido, que a su vez le transfirió a ella estos aportes. No sean incoherentes y sentémonos a dialogar y a concertar. Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, quien junto a las Miranda, Catherine de la Alianza Verde y Julia del Nuevo Liberalismo, idearon y gestaron el mecanismo de la subcomisión de la reforma a la salud, tal como lo registró Noticias 1, habló con este noticiero sobre ese episodio. En honor a la verdad, la representante Julia Miranda nos estaba pidiendo que acompañáramos la proposición de la subcomisión. Y yo le estaba diciendo a la representante, si yo firmo esa proposición, automáticamente la van a rechazar porque todo lo que firme la oposición tiene los ojos puestos de la bancada del gobierno. Aprueba la plenaria el orden del día con las proposiciones. Aprueba, presidente. Y se lo dijimos como con Catherine ahí porque ella nos estaba diciendo, tengo una proposición y ya lo veníamos hablando desde días anteriores. Y así convencieron a Julia Miranda de firmar. El camino es, usted que es una representante ecuánime, preséntela sola. A la representante Arbeláez también se le señaló junto al representante del Centro Democrático, Andrés Forero, un par de reflexiones, señor presidente, por un posible conflicto de intereses por haber recibido financiación en sus campañas al Congreso de una empresa de gaseosas y a su vez promover que el impuesto ya aprobado a esas bebidas se aplace hasta 2026. La representante Carolina Arbeláez y el representante Andrés Forero desde la reforma tributaria han apoyado con ahínco que, digamos, se retrase el tema de los impuestos saludables. La representante Arbeláez recibió un total de 70 millones de pesos de la empresa de gaseosas en 3 giros independientes dentro del informe que todos los candidatos a corporaciones públicas registran en el portal Cuentas Claras. Cuando revisamos los ingresos a las campañas podemos ver que varios representantes de Cambio Radical y del Centro Democrática son apoyados por refinadoras de azúcar, por Postobón. Arbeláez respondió. Primero, eso es falso porque todos mis recursos son directamente transferidos y donados por el partido. En el documento suministrado a Noticias 1 se observa en ítems diferentes el dinero entregado por el partido Cambio Radical como los montos entregados por la empresa de gaseosas. El representante Forero no atendió a la solicitud de entrevista sobre este tema. El lobby en Colombia no está regulado y las empresas pueden realizar gestiones al interior del Congreso para favorecer sus intereses.